se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú.
sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Muy buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana. Doy gracias a Dios por entrar en sus hogares y vamos a ver un tema muy importante este día que se llama ¿Cómo tener una vida productiva? Esto está basado en Proverbios capítulo 29, versículo 18, Reina Valera contemporánea. Así es que vamos a leer esta palabra y empezamos nuestra reunión. Dice así en Proverbios, lo puedes ver en tu pantalla, Proverbios 29, 18, Reina Valera contemporánea es la versión, así es que leemos. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Oramos. Ponemos en tus manos preciosas esta palabra, Señor. Te suplicamos que nos hables, Señor, que nos diriges a través de tu Santo Espíritu y lo que hagamos, Señor, y cambios en nuestras vidas, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, tenemos que saber cómo llevar una vida productiva. Bien, para poder hacer realidad la visión de Dios en nuestra vida es necesario aprender una serie de principios dados por el Señor a través de la palabra. Qué maravilloso que podemos ver aquí esta palabra que hoy tenemos fue dada aún en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y hace 2000 años vino aquel que es la palabra a vivir con nosotros. Por eso tenemos que aprender que para que se haga realidad la visión de Dios en nuestras vidas es necesario aprender los principios que nos hablan a través de la palabra. Estos principios son revelados en nuestra vida a través de la lectura de la palabra y la comunión con Dios. No hay otra manera. Si yo no leo la palabra y no tengo una comunicación con el Señor, es difícil
que los principios sean revelados a mi mente. Por eso Pablo decía, y nuestro Señor también, que tenemos que nacer de nuevo, ir a la nueva naturaleza que tú y yo tenemos. Bien, porque para alcanzar y afectar nuestra sociedad, que ahorita se está muy mal, es necesario y muy importantísimo lograr un cambio como persona nosotros. Pero una transformación en nuestra alma y una transformación en nuestra mentalidad para poder vivir. Así es que nosotros tenemos que alcanzar cómo afectar a la sociedad si no cambia mi manera de pensar, si no transforma mi mentalidad y mi forma de ser. Por eso es importante que nosotros podemos, para temer afectar allá y ser productivos a una sociedad que clama por justicia, pues ¿cómo le vamos a hacer si nosotros no entendemos esta parte? Daniel 6.3, en el capítulo 6, Daniel, versículo 3, dice así: y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos. Y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Imagínense cómo cambió Daniel su entorno, pues, de tal manera que el rey se sintió impresionado por lo que él sabía y porque Dios le revelaba. Y lo nombró jefe de todos, dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver que la excelencia inicia en el interno. O sea, primero debe haber nosotros el cambio interno y después se manifiesta en lo externo. Qué interesante entonces que nosotros como cristianos, para afectar esta sociedad tenemos primero que cambiar nosotros para afectar nuestro entorno, lo externo. Y al mismo tiempo la productividad inicia en lo personal. Esa productividad empieza en lo personal y después es visto en público, también se ve en lo laboral y también se ve en lo ministerial. Por eso es importante que nosotros sepamos que es importante que mi productividad debe ser en mi persona, después en público, luego en lo laboral y luego en lo ministerial y en todo lo que tú te desarrolles. Por eso dice en Santiago capítulo 4, versículo 10, humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Qué importante debemos saber que primero debemos ir al lugar más alto, allí con Dios para humillarnos. Humillarnos quiere decir estar allí de rodillas ante Él, para tener una hermosa comunión y Él va a cambiar. Y dice que una vez que nosotros, Él nos exaltará en público. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Por eso nosotros tenemos que aprender cuando Dios nos quiere exaltar, Él nos exalta en público, no el hombre. Él ocupa a los hombres, siempre ocupa el elemento humano, pero lo más importante es tu intimidad con Dios, que es lo más importante. Amén o no amén. Por eso es importante que tú sepas que el deseo de Dios es que cada persona pueda dar mucho fruto. Porque el diseño de Dios es que Él nos hizo para ser productivos. Entonces, tenemos que dar fruto. Tú ves en qué fruto, pues repartir la palabra, impartirla. Amén, que nos exalta, nos anima, nos ayuda. Eres un hombre y una mujer exitosa. Por eso es que puedes compartir y te da necesidad de compartir la palabra a otras personas. Juan capítulo 15, versículo 16 nos dice, leemos en tu pantalla, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¡Wow! Nos escogió. Es un privilegio que tú sepas que Jesús te escogió y he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. ¡Qué tremendo! Estamos leyendo en tu pantalla. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué interesante saber que todo lo que pido al Señor, Él me lo va a dar. Yo en realidad cuando yo soy huérfano, como cualquier otro, se murió papá, se murió todo, pero tengo un Padre Celestial que me ama. Yo le puedo decir, papá, hoy
hoy me siento así, hoy tengo tristeza, tengo estas luchas, y se lo puedo decir, y Él me ayuda. Pero para esto es importante que conozcamos dos pasos importantes para hacer realidad el deseo de Dios con nosotros. Número uno, obedecer la visión de Dios. Pero si tú no conoces a Dios, no vas a saber cuál es. Pero nosotros tenemos que aprender que Él nos escogió para una tarea especial que tú y yo tenemos que desarrollar. Por eso el punto número uno es obedecer la visión que Dios tiene para ti. Obedecer la visión de Dios, número uno. Podemos leer en Génesis capítulo 6, versículo 22, fíjate nada más, dice, voy a leer la parte importante, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué le mandó a hacer? Un arca. Un arca, yo te quiero decir que fue un arca muy especial, pero el diseño vino de Dios. Tenía 3 compartimientos, él pudo entender que la arca era gigante para alguien que no tenía conocimientos de arquitectura y lo demás, pero Dios le dio la sabiduría a Noé. ¿Para qué? Para dar fruto, y para dar fruto que permanezca necesitamos un plan de crecimiento. Para dar un fruto que permanezca necesitamos un plan de crecimiento. Tú no puedes vivir una vida nada más así, y para todo. Tienes que aplicarte a pedirle a Dios un plan de crecimiento. Necesitamos tener metas y expectativa de lo que Dios quiere hacer conmigo. O sea que tú no estás perdiendo el tiempo. No, Él tiene un plan específico para ti. Pero tienes que tener una expectativa. Tú te has preguntado una vez a decirle a Dios, ¿qué es mi plan? ¿Por qué te conocí? ¿Cuál fue el motivo que tú me escogiste? Pero nunca le preguntamos. Entonces podemos ver que la gran ventaja que tenemos con Dios es que Él ya pensó en todo. Ella empezó desde tú que conoce todo, pero como no le preguntas, pues no sabes cuál es el todo. En la palabra que nos dio a todos las herramientas para crecer. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Para qué? Para mejorar. ¿Para qué? Para avanzar en tu crecimiento espiritual. Y todo lo demás que desarrolla, ¿no? Entonces la vida de Noé nos deja grandes enseñanzas, nos desafía a vivir en obediencia y en gratitud a Dios. Imagínate, si Abraham se pone roñoso y no obedece como tú, dile al que está a tu lado, como tú que no quieres obedecer, no sabes cuál es el plan de Dios. No te pasa nada si tú lees. Vivir en obediencia y gratitud a Dios también nos enseña que Dios es fiel y que para todos los que le obedecen. Entonces tenemos que obedecerle, pero ¿cómo vas a obedecer algo que no conoces? Tenemos que ver. Pero yo te quiero decir, como dice la palabra de Dios, en Génesis capítulo 6, versículos 12 y 13, dice lo siguiente, leemos ahí en tu pantalla, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, o sea que estaba perdida la humanidad. Y dijo pues Dios a Noé, he aquí decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo la destruiré. Yo los destruiré con toda la tierra. ¡Qué tremendo! Miró Dios, ¿y cómo están los días de este tiempo? Igual como los días de Noé. Estamos mal. Pero tú y yo tenemos un plan y un proyecto específico para tu vida. Dios conoce la maldad de este mundo y los planes perversos que tienen aquellos con poder e influencia. Y por esa razón es de suma importancia que nosotros obedezcamos y conozcamos los planes de Dios para nuestra vida.
Fíjense nada más, leemos acá en Mateo 24, versículos 37 a 39, leemos en tu pantalla y dice así: mas como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose a casamiento, hasta el día en que Noé entró en su arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que aprender de los tiempos tan cerca, que tenemos que esforzarnos. Señor, ¿yo por qué te conocí? ¿Cuál es mi proyecto? Y yo te quiero decir, si Dios nos dice que construyamos un arca en este momento, es porque viene un gran diluvio. Es por eso que los tiempos finales están muy cerca. Imagínate, qué bronca con Noé, mandarles un arca en un cerro donde cortaba árboles. Y yo te quiero decir que no había llovido en ese entonces. Era una locura hacer un arca allí. Sin embargo, todos se burlaron de él. Se burlaron tremendamente. Y te quiero decir que él soportó las burlas. Se pueden burlar de ti, porque vaya que se burlan. Pero que si van a burlar, tú sigue tu camino cristiano, no te desvíes, no te estanques. Construye el arca que Dios quiere para salvación. ¿Sabes por qué? Porque tú eres esa arca que vas a compartir y vas a dar fruto a todos aquellos que la necesitan. No seas ingrato, ingrata, hombre. Conoce los planes de Dios para tu vida. ¿Por qué? Ay, nada más porque me dio la salvación. No, hombre, no es así la cosa. Los tiempos están finales, aún la misma naturaleza está clamando, están inundaciones que ya como no había llovido en Florida. Es tremendo lo que está pasando. Nuestros pueblos se llevan las familias, se llevan los carros. Todo es un verdadero problema. Las ondas del mar hasta 6 metros inundan las playas. No, es desastroso. Los ladrillos, la nieve que está cayendo, los granizos del tamaño de una bola, como 10 centímetros. Está creciendo esto totalmente. Por eso es importante que nosotros tengamos que obedecer a Dios en este tiempo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lleves fruto. Nada más. Bueno, punto número 2, permanecer en la visión de Dios. No es fácil, pero lo vamos a lograr. Permanecer. Tenemos que permanecer en la visión que Dios nos ha dado. En Génesis capítulo 18, verso 14 dice, fíjese nada más, algo que parece fácil, pero no. Dice, ¿hay algo para Dios? Dice, leemos por favor, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿A quién le estaba hablando? Abraham. ¿Hay algo difícil para mí? Mira, voy a volver, dice la palabra de Dios, a ti según el tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo del desarrollo, y Sara tendrá su hijo. Qué tremendo. Podemos ver otro ejemplo de Abraham que vamos a ver en Génesis. Abraham fue alguien que decidió seguir a Dios en su proyecto. Completamente el proyecto para Abraham era desconocido totalmente. Y tuvo que decir entre su seguridad y su comodidad contra la incertidumbre de viajar bajo la dirección de Dios. Él estaba bien, se supone que era de una familia bien acomodada, tenía todo para vivir, para comer, ganado y todo eso, pero él dejó su seguridad y su comodidad para ver dónde lo enviaba nuestro Señor. Qué tremendo ejemplo de este varón a aventarse con la incertidumbre de ir bajo la dirección de un Dios que le había llamado. Imagínense.
Entonces podemos ver que para Abraham no fue fácil salir de su comodidad, como dije en su momento. No fue fácil renunciar a sí mismo. No fue fácil para él aprender siendo de edad avanzada y ahora como yo de 80 años. Para obedecer promesas que le parecían imposibles. A veces nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es? ¿Por qué yo? Pero yo, ¿te ves a tú mismo? No, hombre, Abraham no se vio veterano, nada, se vio un jovenazo. ¿Por qué no te ves tú como un niño o una niña? Ah, no, ya te traes pasada, como las uvas pasas, no manches, perdón, no inventes. Por eso en Lucas 1:37 vemos, bueno, primeramente Abraham, pues qué, ya estaba veterano, 80 años, no era fácil emprender una nueva vida. Y vemos en Lucas 1:37, vemos también cuando el ángel le dijo a María, pues ¿cómo va a hacer esto? No, porque dice la palabra de Dios, porque nada hay imposible a Dios. ¿A quién se lo dijo? A María. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues si no conozco varón. Y dijo el ángel, para Dios no hay nada imposible. Claro que no hay para Dios nada imposible. Al otro Abraham y ahora con María. Tenemos que aprender que Abraham era un hombre como tú y como yo. María era una mujer como tú. Igual. Ponte las pilas, hombre. ¿Por qué? Entonces, ¿qué podemos saber? ¿Qué cosa pasó? La obediencia de Abraham afectó su propia historia. Tú escribe una nueva historia, hombre. ¿Por qué no te sacudes y ves que tú puedes escribir algo nuevo en tu vida? Ya deja esa rutina que no te conduce a nada, ni produce ni nada, evangelismo, nada de nada, hombre. ¿Qué no te da miedo? ¿No te da temor que la pasas allí sin ninguna expectativa, sin nada que pensar? Pero yo te quiero decir, la obediencia de Abraham afectó su propia historia, logró el respeto de los demás. Fue ganadero y rico, el más exitoso de su tiempo. Tuvo un hijo. Imagínate a la edad de 100 años, campeón, cuando todo ya parece que ya no funciona. No puede ser eso en tu vida, ni en mi vida. ¡Qué barbaridad! La obediencia de Abraham afectó la historia del mundo. Fue el fundador de la nación judía. Imagínate ese pueblo maravilloso donde vino mi Señor Jesús. Él fue el fundador. A través de él fueron benditas. Dice el Señor, le dio una promesa y yo lo creo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir que Abraham fue para bendición? ¿Tú qué estás bendiciendo? No, hombre, no es posible seguir así. Dios le cambió el nombre porque Dios le cambió la historia, le cambió hasta el nombrecito. Fíjense nada más, pasó de Abraham, que significa Padre exaltado. Abraham significa Padre exaltado, a un hombre que le llamó Abraham, que significa Padre de multitudes. Ya no más Padre exaltado, no, Padre de multitudes. Por eso a veces había un carrito, cuando yo entré por primera vez ya grande al cristianismo, yo oí un corito que decía, nuestro Padre Abraham, que es tuyo, tu padre, y tienes que tener los mismos genes para ser padre de multitudes. Y madre de multitudes, ¿qué onda contigo? ¿Cuántos has procreado? Ingrato, ingrata, ¿cómo te podría decir? Dice nada más, es que Abraham nada más, pues también a Sara, su esposa, pasó de ser Saraí, que significa mujer dominante o contenciosa.
Nombrecito Saraí, es broncuda. Muchas de ustedes no se llaman Saraí, pero son bien dominantes y contenciosas. Dile que está a tu lado, no te hagas a ti, te están hablando. Son bien contenciosas. No, hombre, ya no eres Saraí, tú eres Sara, que significa preciosa, princesa. Cambia de Saraí a Sara, preciosa princesa. Echas bronca hasta con tu sombra. No metes. Yo te quiero decir, para permanecer en la visión hay que seguir obedeciendo, aunque las cosas se pongan duras y difíciles. Yo te digo que no es fácil, hay momentos difíciles, hay momentos duros en la vida, no te estoy diciendo nada de eso. Pero yo te quiero decir que aunque para continuar duela, y duela mucho, vaya que tienes que dejar cosas que duelen y duele mucho, pero tienes que hacerlo para continuar el camino que Dios tiene para ti. Tienes que, a veces tus deseos tienes que lograr dominarlos, y eso duele, porque tú anhelas algo que no, eso duele mucho. Porque es más importante llegar a la meta, aún con dolor, que renunciar a tu meta y nunca llegar a ella. Vale la pena llegar a la meta. Dile al que está a tu lado, vamos a la meta, vamos a llegar a la meta, aunque esté difícil. Por eso Dios probó la obediencia de Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo, a su único hijo Isaac. Dios lo probó a Abraham, ya que le dio un hijo, era lo único, y a una edad de 100 años, ¿dónde lo iba a reponer? Sin embargo, él estuvo dispuesto a hacerlo. No es fácil. A veces sentimos que nos doblamos. A veces sentimos que ya no aguantamos y nos doblamos. Queremos doblarnos y quebrarnos. Pero yo te digo, y dile al que está a tu lado, no te quiebres. No te quiebres, vamos adelante. Dóblate como las palmeras ahí sacudidas por el viento. Dile, dóblate, pero no te quiebres. Amén o no amén. Es importante que nosotros, a pesar de todo, de las tormentas de la vida, de los saquiones, de los ríos, no te quiebres. Sigue adelante porque hay un propósito. Por eso vemos en Génesis capítulo 22, versículo 10 al 12, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Estaba a punto de degollar a su hijo, a sacrificarlo. Ve Génesis, léelo por tu cuenta para que veas este pasaje tan maravilloso que sufrió. Él llevó a su hijo a un sacrificio, él llevó a su hijo a degollarlo, él llevó allí, preparó la leña y preparó cuando le dijo, ¿y dónde está, papá, el animalito para el holocausto? Imagínense, Abraham lo abraza a su hijo, le pone las manitas atrás, las amarra, agarra a su hijo y lo sube para sacrificarlo, porque Dios se lo había pedido. Por eso le dijo al Señor, dio voces, dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, le dijo al Señor. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo reconozco que me temes a Dios por cuando no me rezaste tu hijo, tu único hijo. Tremendo este pasaje, pero como tú no lo ves, no ves nada. Hace 2000 años,
Mi papá mandó a Jesús a morir por ti y por mí. Y no lo reconocemos. Cuánta ingratitud. Él sí sacrificó a su hijo. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por ese hermoso Padre que tenemos, que mandó a sacrificar a su hijo para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de cesarnos? Porque de tal manera nos ama. De tal manera nos ama. Y nos dio a su Hijo único para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez no conozcas los efectos que tienen tus decisiones a largo plazo, pero la vida de Abraham nos enseña que la obediencia implica dependencia y confianza en el Señor. Y Él nos pide que permanezcamos en su palabra, pero cuando menos léela. Entonces podemos ver que la obediencia es la base para establecer una vida segura y bendecida por Dios. Yo te quiero decir que nos bendice cuando tú entregas todo al Jefe, porque mi vida y tu vida se la hemos entregado a Jesús, sin importar nada más que eso. Pero también encontramos en la Biblia una promesa tan grande. Además de los salmos, podemos ver en Jeremías capítulo 7, versículos 7 y 8, vemos ahí que dice la palabra de Dios. Lo podemos ver en tu pantalla. Bendito el varón que confía en Jehová, dice, y cuya confianza es Jehová. Estoy hablando de Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque dice aquí las bendiciones, si nosotros ponemos además la confianza, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Qué tremendo! Fíjense, nada más era como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces fuertes. Y no verá cuando venga calor, o sea que no nos afectará, sino que su hoja permanecerá verde. Y en el año de la sequía no se fatigará y dará fruto. ¿Por qué no hacer caso a esas promesas para dar fruto? La desobediencia a las indicaciones de Dios es la razón por la cual no hay cambio en nuestras vidas. Y debe haberlo. Entonces podemos concluir que si queremos recibir todos los beneficios de Dios, tenemos que obedecerle. Indiscutiblemente tenemos que obedecerle, ponerlo en primer lugar y compartir su preciosa palabra. Amén. Por eso en Habacuc dice algo que tenemos que oír y obedecer la palabra. Dice, y Jehová me respondió, le dice a Habacuc, dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, o sea, el que lee la palabra, corra, dice, y aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, dice, y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es el tiempo de que tú tomes una decisión, de poder decir que yo tengo una vida productiva. Y tantas promesas que nos da Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has hablado en nuestro corazón, Señor. Gracias.
Porque aunque vengan las tormentas, venga lo que venga, como Abraham, Señor, así como Noé, Señor, que causó burla en un lugar donde construyó su arca, Abraham con la promesa de los 80 para los 100 años que le das un fruto, que fue Isaac, el hijo de la promesa, Señor. Tú tienes planes para nosotros, porque para ti no hay nada imposible. Y si nosotros te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nuestras vidas, tú lo vas a hacer, Señor. Así como Noé y Abraham tuvieron el anhelo, el deseo, a pesar de todas las circunstancias adversas, ellos confiaron en tu palabra. Ayúdanos a nosotros también, Señor, aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor, confiar en tu palabra. Aunque vengan tormentas, ríos y todo lo demás a querernos destruir, nosotros permaneceremos firmes, Señor, en tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.